Bienvenidos, hoy recordaremos la fórmula de Carbonen. Hubieron muchas dudas durante el proceso respecto a esta fórmula, pero hoy te ayudaremos a recordarla y a comprender mejor su aplicación. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es saber cómo es la fórmula. Como tú puedes observar en el recuadro de color naranja aparece la fórmula completa. La fórmula es una relación entre el porcentaje de esfuerzo realizado o el porcentaje de objetivo en una tarea específica y se relaciona a la frecuencia cardíaca emitida por tu cuerpo, por tu corazón, en el momento preciso. ¿Ya? La frecuencia cardíaca se convierte entonces en un indicador dentro de esta fórmula. ¿Qué significa eso y cómo doy solución? Ponga mucha atención porque lo vamos a explicar ahora. ¿Qué datos son necesarios para la fórmula? La verdad es que son datos, como ya te explicamos, netamente ligados a la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos aquí un porcentaje de frecuencia cardíaca de objetivo, equivalente a la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es el resultado de la cifra 220 menos la edad. Ustedes pueden que estén dentro de la edad de 11, 12 o 13 años, menos la frecuencia cardíaca en reposo. Como ya lo hemos hablado en clases anteriores, recuerda que la frecuencia cardíaca en reposo se debe medir al despertar. Esa frecuencia cardíaca basal te va a dar el resultado de la frecuencia cardíaca en reposo. Lo ideal es medir durante 3 días consecutivos y realizar un promedio de esa sumatoria. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos la cifra que nos dé durante los 3 días y la dividimos en 3. Ese promedio lo asignamos como frecuencia cardíaca en reposo. Luego dice que el resultado de la resta entre frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo la debe multiplicar por la intensidad. La intensidad está determinada por la conversión de los números del porcentaje de esfuerzo a el número que vamos a asignar en la intensidad. A continuación te mostramos la tabla de esa aplicación. Si yo trabajo un porcentaje de esfuerzo del 20%, el número que debo asignar en la intensidad de la fórmula es 0.2. Si yo trabajo a un 60% de mi capacidad física, el número que debo asignar en la intensidad dentro de la fórmula es 0.6. Ya como se dan cuenta es una conversión de los números y debemos ir asignando como corresponda en la fórmula de Carbonen. ¿Por qué el 100% no tiene una conversión de sus números? Porque recuerda que el 100% está dado ya por la frecuencia cardíaca máxima, que era la aplicación de la fórmula 220 menos la edad. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que ya te hemos explicado. Existe una persona X. Quiere realizar actividad física al 50% de su capacidad. Para saber si se encuentra dentro del rango adecuado de trabajo, asocia el porcentaje de objetivo a la frecuencia cardíaca. Utiliza la fórmula de Carbonen como método de referencia. Sabe que es una manera de evidenciar si está haciendo lo correcto o no. Sus datos son: tiene 30 años, tiene una frecuencia cardíaca basal o en reposo de 56 latidos por minuto y quiere trabajar a la intensidad del 50% de su capacidad física. Entonces, vamos a utilizar los datos y los vamos a aplicar en la fórmula. Recordamos los datos. Tenía 30 años, tiene una frecuencia cardíaca basal o en reposo de 56 latidos por minuto y quiere trabajar a una intensidad del 50%. Como tú puedes ver, hemos escrito la fórmula completa en su primera parte y luego ya vamos asignando los datos. Su porcentaje de frecuencia cardíaca de objetivo corresponde a la intensidad de trabajo. Entonces, él quiere trabajar al 50%, asignamos entonces el 50% como frecuencia cardíaca de objetivo. Hacemos
el equivalente y asignamos los valores en frecuencia cardíaca máxima y en frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, 220 menos 30 años nos da un resultado de 190 que lo asignaremos en frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca en reposo que ya nos dijo en los datos que corresponde a 56 latidos por minuto. También se asigna allí. Luego vamos a multiplicar por la intensidad. Recuerda que si trabajaba a un porcentaje de frecuencia cardíaca de objetivo del 50%, al convertir ese número y a realizar la conversión quedaría en 0.5, entonces asignamos 0.5 en la intensidad. Muy bien, a ello sumamos entonces, como nos dice la fórmula, la frecuencia cardíaca en reposo, que serían 56 latidos por minuto. Seguimos realizando nuestra operatoria y realizamos la resta correspondiente entre frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca en reposo, lo cual era 190 menos 56 y nos da un resultado de 134. Aquella cifra la multiplicamos por 0,5 que correspondería a la intensidad y le sumamos nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo. Ya estamos finalizando y el resultado de la multiplicación entre 134 por 0.5 da un resultado de 67. A ello le sumamos la frecuencia cardíaca en reposo, que serían 56, y nos da un resultado de 123. El número 123 son latidos por minutos. Entonces, 123 pulsaciones cardíacas por minuto es la que esta persona debería tener al momento de trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca de objetivo. O sea, su objetivo general era trabajar al 50% de su capacidad física y para ello debería tener en ese momento 123 latidos por minuto. Esa es la relación que él buscaba conocer para ir conociendo a la vez cómo reaccionaba su cuerpo a una carga determinada.